Mi nombre es Elizabeth. Bienvenidos a mi segunda presentación de física básica, en la cual le estaremos hablando sobre la cinemática. La cinemática viene de la rama es una de las ramas de la física, y esta se encarga de los movimientos. Cada una se encarga de algo en específico. Les comento. La cinemática solo se encarga de los movimientos, más que la dinámica se encarga de descubrir el porqué de los movimientos. Y la estática se encarga de analizar los movimientos, por ejemplo, de una masa en reposo, la fuerza que lo ejerce a moverse, se encarga de analizar a profundidad eso. Trayectoria y posición. La posición es la ubicación en la que se encuentra un objeto en espacio-tiempo, y la trayectoria es el camino que recorre un objeto en movimiento. Pongámosles un ejemplo para que me puedan entender. Si estamos leyendo un libro encima de la mesa y observamos una hormiguita encima del libro, y esta hormiguita tiene las patitas sucias de algo de color negro, de algo de color rosa, el color que quieran, imagínenselo, y está encima de un libro. Cuando la captamos vimos que estaba en una posición, ubicación. ¿Me van entendiendo? Mientras que esta va caminando por encima del libro, va marcando una trayectoria. De eso les hablaba. Desplazamiento y distancia. La distancia es la longitud recorrida por un objeto, más que el desplazamiento es el cambio de posición que tuvo el objeto. Pongamos, o vamos a decirle más o menos un ejemplito para que me entiendan. Si estoy planeando yo un viaje y estoy pensando irme en avión, pero cuando llegue en avión, irme a una ciudad en avión. Entonces cuando llegue a esa ciudad, ir en auto para otra ciudad. La distancia es la longitud que estoy recorriendo, o sea, la longitud. Y o sea, el ejemplo es básicamente para que me entiendan de que me estoy moviendo de una posición a otra. Me explico mejor. La distancia es la longitud que recorrí en todo el camino. Por eso puse el ejemplo de que de un lugar me fui a otro. O sea, de un lugar llegué a otro, y de ese lugar pienso irme a otro. Básicamente de eso se trata el ejemplo, aplicarlo en esto que estoy explicando. Más sin embargo, el desplazamiento es el cambio de posición que tuve de un lugar a otro, de un lugar a otro. ¿Se entiende? Se entiende. En sentido general, se dice que la distancia es mayor que un desplazamiento, que la longitud, que el cambio de posición de un desplazamiento. Pero también se dice que son iguales, que esta prácticamente desplazamiento y distancia es básicamente lo mismo. Pero esto solamente aplica si lo hacemos, si recorremos un camino en línea recta. Si vamos en un camino, estamos en una posición y nos vamos desplazando por un camino totalmente recto, en este caso sí son realmente iguales. Pero si el camino no es recto, pues deja de ser igual. Velocidad y rapidez. La rapidez, digamos que es una magnitud vectorial escalar. Me confundí. Digamos que la rapidez es una magnitud escalar que relaciona, digamos, un número con la distancia recorrida por el tiempo. Esta no tiene dirección. Pongamos un ejemplo. Si vamos en avión,
un avión que va recorriendo unos 800 kilómetros. En una hora se habla de rapidez. Más sin embargo, la velocidad es una magnitud, ahora sí, vectorial, en la cual esta se relaciona con el cambio de posición o el desplazamiento de un objeto. Y esta sí tiene una dirección. Y vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si vamos en un avión, en una descripción de unos 800 kilómetros. Y ahora sí, además de que va a una velocidad de 800 kilómetros, decimos que va a dirección hacia el sur. A esta sí le podemos llamar velocidad. ¿Se entiende? La rapidez no tiene dirección, más sin embargo la velocidad sí lo tiene. La rapidez es una magnitud escalar, más sin embargo la velocidad es una magnitud vectorial. Una se basa en el desplazamiento o el cambio de posición de un objeto y otra se basa en, pongámoslo como que un número, pongámoslas como que, es decir, como que un número se lo relaciona con la distancia en el tiempo. ¿Sí se entiende? Sí se entiende, ¿verdad que sí? Sí. Ahora les estaremos hablando sobre movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo es básicamente la trayectoria que describe el movimiento en una línea recta. Y algunos tipos rectilíneos. Rectilíneo uniforme. Este es cuando, digamos, un individuo va caminando de forma constante sin tener ningún tipo de cambio en su caminar. Está teniendo un movimiento rectilíneo constante. A esto le llamamos movimiento rectilíneo uniforme. Y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es cuando un individuo va caminando, pongámoslo así como ejemplo, en este ritmo y luego acelera. Va teniendo un movimiento constante al principio y luego acelera. A eso le llamamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Obtención de velocidad dado al gráfico. Para obtener la velocidad a partir de un gráfico de posición tiempo, se puede calcular la línea de la pendiente y la pendiente de la línea es igual a la velocidad. Por ejemplo, es importante notar que para la velocidad media como para la velocidad instantánea, para obtener lo podemos hacer a través de un gráfico, solo que para la velocidad media utilizamos una recta secante y para la velocidad instantánea tenemos que trazar una recta tangente. Tan sencillo como es. La aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial que nos indica una variación de velocidad de unidad de tiempo y también se dice que es un vectorial newtoniana por Newton y que normalmente las aceleraciones son cantidades vectoriales en sentido que tienen magnitud y dirección. Obtención de AX dado el gráfico. La aceleración AX en un gráfico se obtiene calculando la pendiente de una línea de tiempo en un punto en específico del gráfico. Por ejemplo, en un gráfico donde el eje Y representa la velocidad y el eje X representa el tiempo. La pendiente de la línea en un punto del gráfico es la aceleración en ese punto. Si el gráfico es una línea recta, la aceleración es constante. Por ejemplo, si en un gráfico la línea es recta, esto quiere decir que la velocidad es constante y que para calcular la aceleración constante se divide en cambio en la velocidad por el cambio de tiempo. MRU
movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento en el que la velocidad es constante en una magnitud, en dirección y sentido. También se dice que es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza de forma recta en una velocidad constante y sin aceleración. Algunas características de esta es que la trayectoria tiene que ser en una línea recta y que la velocidad, como había dicho anteriormente, es constante y que no hay aceleración y que recorre distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo y que se rige mediante la ley de Newton de la inercia. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vuelvo. Movimiento rectilíneo acelerado constante, con aceleración constante. Básicamente este movimiento consta de que cuando la aceleración es constante se les llama un movimiento rectilíneo uniformemente variado, como su nombre lo indica, con una partícula tal que describe una trayectoria con una recta con una aceleración constante. También es frecuente considerar en dos posibilidades. Por ejemplo, si la rapidez aumenta uniformemente, se le llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y si la rapidez disminuye uniformemente, se le llama movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Caída libre de los cuerpos. La caída libre de los cuerpos es un movimiento donde un objeto cae hacia el centro de la Tierra en un impulso por la fuerza de gravedad. Entre una de sus características están que es un movimiento con aceleración constante hacia abajo y que todos los objetos caen con un mismo ritmo en un campo gravitatorio sin resistencia del aire y que la aceleración debido a la gravedad en la Tierra es de aproximadamente 9, metros sobre segundo al cuadrado. Yo me entiendo, espero que ustedes me entiendan. Y que el movimiento de un objeto en caída libre se puede describir mediante la segunda ley de Newton, sobre la segunda ley de Newton del movimiento. Movimiento curvilíneo en el plano. Estos movimientos son movimientos con la trayectoria curvilínea no recta y todos los puntos de trayectorias están en un mismo plano. Por ejemplo, tenemos una gráfica, pero como su nombre lo indica, no tiene una recta, sino una curva. Por eso le llamamos movimientos curvilíneos. MCU, movimiento circular uniforme. Este movimiento se describe como un cuerpo se mueve de forma circular en un giro con un radio a una velocidad angular constante. Por ejemplo, si trazamos una circunferencia y con una aceleración centrípeta, este movimiento, la dirección varía en cada instante, y un ejemplo de esto es un movimiento en una rueda de automóvil, como ya le había hecho más o menos como una rueda de automóvil gira de forma constante a una velocidad constante. Por eso le llamamos movimiento circular uniforme. Movimiento de proyectiles. Es el que describe a un objeto que se lanza al aire y se mueve a una trayectoria curvada
curvada debido a la gravedad. Y entre una de sus características están que el movimiento de un proyectil tiene dos componentes que puede ser de manera horizontal como de manera vertical, y que estos movimientos horizontales es uniforme, mientras que el vertical es uniformemente acelerado. Por ejemplo, cuando cae de manera horizontal es totalmente uniforme, y cuando cae de manera vertical es uniformemente acelerado. Por ejemplo, más rápido que el otro, se podría decir. Y que el movimiento de un proyectil se caracteriza por su velocidad inicial y su ángulo de lanzamiento. Movimiento de un proyectil lanzado horizontalmente. Es constante en el eje horizontal debido a la aceleración en el eje vertical y debido a la gravedad. Entre sus características están que el proyectil se mueve paralelamente al horizonte y que la velocidad horizontal es constante. También dice que la velocidad vertical inicial es 0 y que la aceleración vertical es constante y debida a la gravedad. También dice que para el eje X se utiliza la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, como ya les había dicho, la MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Esta es toda mi exposición. Gracias.